análisis de razones financieras se basa en algunos métodos de cálculo e interpretación de razones, o sea, de relacionar un número con respecto a otro, de manera tal que se refleje algún aspecto del desempeño de una empresa. La información que obtenemos aquí es información que proviene de los estados financieros y entonces vamos a relacionar de alguna manera diferentes aspectos del desempeño de la empresa. Esta información es primordial para el gobierno, para acreedores, para propietarios, para la gerencia, para efectos de formarse una idea clara de cuál es el desempeño entonces de esta empresa. Las razones financieras son de diferentes tipos. Tenemos que existen razones de liquidez que nos dicen qué tanto es el efectivo, los activos líquidos que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estamos hablando básicamente de evaluar la capacidad que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero también tenemos algunas razones que son razones de actividad. Estas razones nos dicen entonces qué logra hacer la empresa con los activos que posee o cómo una empresa logra, por ejemplo, rotar sus inventarios a lo largo de un determinado periodo. Tenemos las razones de deuda. Las razones de deuda nos dicen entonces qué tan alto es el nivel de endeudamiento de una empresa. Y tenemos las razones de rentabilidad, las cuales nos dicen entonces qué tan elevado es el rendimiento o qué tan bajo es el rendimiento que una empresa puede obtener o la rentabilidad que puede obtener a lo largo de un determinado periodo. El análisis de razones financieras puede ser un análisis de corte transversal. Cuando hablamos de corte transversal estamos hablando de hacer un análisis a una fecha dada. De manera que yo digo, bueno, al día de hoy voy a observar cuántos son mis deudas con respecto al capital de la empresa. Y eso lo estoy viendo al día de hoy. Pero también puede ser un análisis de comparación o un benchmarking. En este caso estamos hablando de que voy a comparar, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento con el de otra empresa o con un promedio o algún tipo de modelo de referencia. Pero también podríamos hacer un análisis de series de tiempo. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado mi endeudamiento a lo largo del tiempo. Y quiero ver si mi endeudamiento es más alto ahora que el del año pasado o el del año antepasado. Y por supuesto podemos hacer un análisis combinado. Podríamos nosotros combinar entonces el análisis de series de tiempo, por ejemplo, con la comparación con otras empresas o con promedios industriales. Cuando hacemos el análisis de corte transversal, entonces estamos hablando de este análisis en un momento dado. Por ejemplo, si tengo ventas de 200 millones con utilidades de 20 millones y activos circulantes por 95 millones y pasivos circulantes por 50 millones, entonces yo podría analizar al día de hoy, por ejemplo, el margen de utilidad. Voy a analizar entonces cuánto es la proporción que representan las utilidades netas con respecto a las ventas. Entonces vamos a dividir aquí 20 entre 200 y esto me da un 10%. Esto me está diciendo, bueno, tenemos un margen de utilidad de un 10% al cierre de este periodo. Cuando hacemos el análisis de comparación, entonces tomaríamos esta utilidad de este 10% y lo vamos a comparar con algún promedio o algún modelo o algún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, podríamos compararnos con el promedio de la industria o podríamos compararnos con algún competidor y entonces observar si nuestro margen de utilidad es superior o es inferior al del promedio o al de la competencia. Cuando hablamos de series de tiempo, entonces estamos hablando de la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes resultados de las razones financieras. Por ejemplo, si tenemos este margen de utilidad y lo vamos observando cómo evoluciona año a año. Y aquí podríamos observar, por ejemplo, que ha venido disminuyendo para los últimos años. Y luego en el análisis combinado, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una comparación a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que nos vamos comparando para los últimos 6 años con el promedio industrial y nos damos cuenta que nuestro margen de utilidad antes era superior al del promedio de la industria, pero en este momento está por debajo. Nuestra rentabilidad ha venido disminuyendo mientras la industria ha venido incrementando.